Buenos días, vecinos. Compadecemos hoy porque el Partido Socialista ha cruzado una línea que no podemos dejar sin respuesta. El Partido Socialista, incapaz de defender el gobierno que tiene hoy, que nadie ha votado, y teniendo el pueblo hecho un verdadero caos, se permite precisamente el lujo de hacer ruedas de prensa para intentar desviar la atención a los verdaderos problemas que tiene nuestro municipio. Precisamente por ello, quieren que los vecinos hablen de un expediente puramente administrativo para intentar retorcer la verdad y beneficiarse de absolutamente todo, aunque ello conlleve llevarse a la agrupación de Protección Civil por delante. Lo primero que queremos anunciar es que las manifestaciones realizadas por el señor Felipe García, en la medida además que se permite el lujo de atribuir hechos y responsabilidades que no aparecen en esa resolución judicial, ya han sido puestos en manos de los servicios jurídicos, puesto que no vamos a seguir tolerando ningún tipo de difamación como llevan haciendo desde que el Partido Socialista empezó a gobernar en el ayuntamiento. Y queremos dejar una cuestión muy clara. Hay una clara diferencia entre saber gobernar, algo que el Partido Socialista ha demostrado que no sabe hacer, y hacer propaganda. Pero respetar una sentencia no significa manipular su contenido para construir un relato político al puro estilo socialista. La sentencia analiza una tramitación de un expediente administrativo y aprecia un defecto procedimental. Pero claro, ya sabemos que el Partido Socialista se aprovecha de no tener habilitado ese portal de transparencia para tergiversar la información. Y a partir de ahí, claro está, el señor Felipe García añade a su antojo persecuciones políticas, falta de humanidad y valoraciones personales, tanto a María Cánovas como a mi persona, que no forman parte para nada del contenido de la sentencia, como así ha hecho con el tema de la inhabilitación. Algo grave que se ha inventado y se ha sacado de la manga Felipe García para que los vecinos se confundan y hablar de algo que no ha sucedido. Sabemos, por supuesto, y ya lo vivimos a nivel nacional, cómo el Partido Socialista intenta meter la mano en todas las instituciones públicas y, por supuesto, no tiene ningún tipo de pudor en meterse con la agrupación de Protección Civil y en meterse con las personas que forman parte de ella y que son el verdadero alma de esta agrupación. Felipe García hace una interpretación que es suya y solamente suya y que, por supuesto, tendrá que rendir cuentas de ello. Hay que saber leer, hay que saber interpretar y hay que tener la responsabilidad política suficiente para hablar con la verdad. No hay portal de transparencia y se aprovechan de ello para tapar 8 años de gestión socialista que, por supuesto, también está en manos de los abogados. Y dicho esto, nosotros queremos, por supuesto, hablar de lo que verdaderamente le interesa a los vecinos, de lo que verdaderamente le interesa al AMA y que es la gestión socialista. Algo que ellos intentan de todas evitar hablar de ello, ya lo hacían en el pasado con sus 8 años de gobierno y, por supuesto, lo intentan hacer ahora. Y el problema se llama gestión, algo que el Partido Socialista no sabe hacer. Se han propuesto destrozar a esta agrupación y que todo el mundo actúe bajo su ordeno y mando. Y, por supuesto, si para ello tienen que realizar ruedas de prensa evitando hablar de su gestión y manipulando la realidad, con tal de sacar rédito político, no les quede duda a los vecinos que eso es lo que está sucediendo en Alhama de Murcia. Porque los voluntarios son el alma de la agrupación. Tenemos a voluntarios veteranos que han tenido que abandonar esta agrupación porque no soportan más la gestión de este gobierno socialista. Y por supuesto, cuando llegamos al gobierno nos encontramos a una agrupación completamente abandonada tras 8 años de gobierno socialista. Y esto no es una opinión, es una realidad que sí que está reflejada en informes técnicos. Encontramos una agrupación dividida, con conflictos permanentes y enormes dificultades de funcionamiento, como así acreditaba el informe técnico de la secretaria de la propia agrupación de Protección Civil. Encontramos solicitudes de baja sin contestar, encontramos a la propia secretaria de la agrupación queriendo abandonar la misma por no poder soportar más la gestión de Felipe García. Por supuesto que encontramos a una agrupación incumpliendo muchas de las obligaciones legales de las que tendrá que rendir cuentas. Encontramos una agrupación sin técnico de Protección Civil a pesar de ser obligatorio. Nos encontramos con un reglamento del año 96, 30 años sin actualizar el reglamento de Protección Civil. Por supuesto encontramos una concejalía inexistente, pues no existían expedientes administrativos ni existían actas de las reuniones que tenía la agrupación. No sabemos por qué tanto ocultismo, por qué ocultar tanta información a los vecinos.
Encontramos material que debía revisarse, material caducado, vehículos sin regularizar y una organización que llevaba años sin avanzar. Esa era la realidad. Esa es la realidad que evitan dar cuentas ante todos los vecinos y que intentan tapar con todo tipo de propaganda política, aunque eso conlleve tergiversar sentencias judiciales. Y esta es la realidad que el Partido Socialista intenta evitar hablar, porque después de año y medio del Partido Popular al mando de María Cánovas, lo único que hicimos fue trabajar por profesionalizar la agrupación, trabajar por incorporar al técnico de protección civil, trabajar por implantar herramientas de gestión, mejorar los recursos, regularizar medios. Incluso nos encontramos con un vehículo gris, aunque por normativa es blanco, todos los vehículos sin homologar, todos los puentes de luces sin homologar, los chalecos sin homologar, unos cascos sin homologar. Reforzamos la coordinación de protección civil con otros municipios, pues nos tenían vetados gracias a la nefasta gestión del Partido Socialista. Todo esto lo revertimos y fue gracias a estos voluntarios que forman el alma de protección civil. El resultado, por supuesto, fue triplicar el número de voluntarios y hacer el máximo histórico de servicios que recuerda la agrupación de protección civil. Y esto fue gracias al Partido Popular de María Cánovas. Lo dicen los hechos, lo dicen los propios voluntarios. Y ahora la pregunta que debería responder el señor Felipe García y este Partido Socialista al mando de Rosa Sánchez es muy sencilla. ¿Por qué desde que el Partido Socialista volvió al Ayuntamiento y volvió al Gobierno, más de 20 voluntarios han decidido abandonar la agrupación por decisión propia? Hablamos de voluntarios nuevos, pero es que hablamos de voluntarios veteranos de toda la vida que han pasado por gobiernos socialistas y han pasado por gobiernos del Partido Popular y han decidido abandonar esta agrupación por no soportar más la situación que allí se vive. Una agrupación que pierde día a día efectivos, una agrupación que ya no tiene presencia en otros municipios ni incluso en nuestro propio municipio, pues ya no se le ven en los servicios que ejecuta nuestro ayuntamiento. Porque los vecinos vuelven a preguntarse dónde está Protección Civil. De eso no habla el Partido Socialista, de eso no hay ruedas de prensa del Partido Socialista, porque hablar del presente significa hablar de su gestión y esa comparación no les favorece. También resulta llamativo que quienes hoy dan lecciones de protección civil sean precisamente quienes durante esos 8 años no incorporaron ni dejaron entrar a ni un solo voluntario nuevo en esta agrupación. Y todavía resulta más llamativo que el relato que hoy intenta precisamente construir el Partido Socialista ni siquiera coincida con lo manifestado públicamente por sus propios socios del Gobierno, sus propios socios de Izquierda Unida, que hasta ellos mismos tuvieron que decir públicamente que nunca se había echado a ningún voluntario de protección civil, sino que lo que había pasado es que se les había dado de baja, como así establece el propio reglamento. Esta es la manipulación de este Partido Socialista, que ante un caso de un accidente, una persona decide ponerse el chaleco propio de esta agrupación. Esos hechos son denunciados por policía local, ajenos a la gestión del Partido Popular, y que, por supuesto, este Partido Socialista no tiene ningún pudor ni ninguna vergüenza en atribuir esa responsabilidad también a María Cánovas y a mi persona. Nosotros no vamos a alimentar una campaña de confrontación permanente con esta agrupación, que por supuesto esto no se merece, ni vamos a entrar a hablar de nombres y apellidos de personas que lo único que han hecho es dar su vida y su alma a protección civil de forma altruista y que por supuesto no vamos a empañar dando nombres y apellidos ni metiéndonos de manera personal con ninguno de los miembros de esta agrupación, como sí que hace el Partido Socialista, porque si de algo puede sacar rédito político, tengan claro, vecinos de Alhama, que lo van a hacer y lo van a utilizar si para ello puede conllevar aumentar, aunque sea un solo voto en las próximas elecciones municipales. Saben que esas elecciones se les escapan, que queda muy poquito tiempo, menos del tiempo que llevan gobernando. Precisamente por eso están muy nerviosos y ya vamos a ver cómo en los sucesivos meses estas ruedas de prensa se van a incrementar porque ellos viven precisamente esta política de confrontación. Les pedimos algo muy sencillo a los vecinos, simplemente que comparen gestiones, que comparen cómo estaba Protección Civil esos 8 años de gobierno socialista y cómo estaba Protección Civil ese año y medio donde era la agrupación la protagonista, donde eran los voluntarios los protagonistas, donde eran ellos quienes gestionaban con su propia aplicación los servicios, donde estaban allí donde el pueblo los necesitaba y no solo donde el pueblo los necesitaba,
en todos los municipios que pedían colaboración, en todas las catástrofes naturales. Allí estaba Protección Civil de Alhama de Murcia. Se triplicó a los voluntarios y es una pena cómo está quedando Protección Civil actualmente. Y es una pena que tengan que tergiversar la información y sacar hasta sentencias de personas privadas para intentar formar un relato político de algo que es puramente administrativo, intentar con ello manchar el nombre, por supuesto, de María Cánovas y el mío propio ante la nefasta gestión que ha tenido este Partido Socialista. Entendemos que no sepan gestionar, entendemos que a raíz de la gestión del Partido Popular se vean perdidos y sepan que lo tienen muy difícil en las siguientes elecciones. Pero estamos convencidos que los vecinos saben perfectamente comparar el tipo de gestión socialista con el tipo de gestión que se vivió con el Partido Popular y que lo harán desde esa libertad que el Partido Socialista, por supuesto, que no les gusta y que, por supuesto, intentan distorsionar con tal de construir siempre ese relato del Partido Socialista. Sabemos que el papel lo aguanta todo, pero los hechos hablan por sí solos. Escuchando a las personas que se les dio de baja, como usted dice, que no fueron expulsados, que se les dio de baja, yo en ningún momento que quiero recordar personalmente que dije que se les expulsase, simplemente que se les daría de baja y así lo he comprobado y se lo estoy diciendo aquí públicamente.